comenzar. Muy bien. Un segundo. Ahora sí. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Un placer volver a escucharlos. Espero que todos estén súper bien, igual que sus familias. Y voy a comenzar, digamos, a través de un diagnóstico general de qué es lo que he encontrado en sus entregas. Les cuento, voy como a la mitad de la valoración, leyendo todas sus propuestas, inclusive al mismo tiempo estoy valorando su actividad diagnóstica a medida que voy tomando cada una de sus propuestas, inmediatamente voy valorando sus actividades diagnósticas. Voy en el 50%. Recuerden que ustedes son 94. Y lo que me he encontrado de esas, digamos, ese 50% de valoración es que la mayoría lo están haciendo de manera individual. Muy pocos están trabajando en equipo. Entonces estoy haciendo pues las valoraciones, como les digo, a medida que voy avanzando. Unas propuestas muy interesantes, muy buenas, pero algunos ya tienen nota en plataforma. Les estoy enviando las recomendaciones por archivo de audio y el archivo de audio le llega directamente a quien me envió la primera entrega. A los demás les estoy colocando la nota y estoy organizando los grupos porque veo que muchos de ustedes no hicieron el ejercicio de vincular el grupo manualmente. Entonces lo estoy haciendo yo a medida que voy abriendo los documentos. Voy viendo si hay, digamos, conformación de grupos, entonces los voy añadiendo a un grupo en específico. Eso es lo primero. Lo segundo, estoy viendo una redacción coherente con un hilo conductor adecuado. He encontrado algunos errorcitos mínimos de, digamos, de redacción y ortografía, pero puntualmente me centro en que deben de redactar más en tercera persona que en primera persona. Cuando uno escribe documentos para terceros, no podemos hablar, por ejemplo, me he encontrado casos como trabajaremos en tal cosa, nosotros hemos hecho tal cosa, entonces están mencionando a ustedes. Y como les digo, deben de escribir en tercera persona. Y estamos aprendiendo y no hay ningún problema con ese tema. Solo que es una recomendación de redacción para que lo tengan en cuenta para las próximas entregas. Lo tercero que me he encontrado especialmente es que algunos me están enviando temas de introducción. Yo no estoy pidiendo introducción, de por sí la introducción es un elemento que se debe hacer al final una vez tenga todo el proyecto redactado. No es que esté mal que coloquen introducción, solo que cuando lleguen al final del proyecto van a tener que hacer modificaciones. Entonces, los que ya la tienen, pues yo no les hice sugerencias relacionadas con ese tema de la introducción, pero quiero que lo tengan en cuenta los demás, eh, especialmente aquellos que no colocaron introducción en la entrega, para que simplemente al final, cuando lo tengan todo listo, pues armen la introducción. Después les daré las indicaciones de cómo armar una introducción. Adicionalmente a esto, veo, como les digo, unas propuestas muy buenas, muy sólidas desde el punto de vista de sus ideas, pero en esa problemática también he encontrado que no hay argumentación o no hay, digamos, una estructura investigativa. ¿A qué hago referencia? Que
sus ideas están muy bien organizadas, pero no están siendo validadas. Algunos como que se les olvidó que había que hacer una investigación mínimo de 2 autores que tuviese relación con las ideas que ustedes formalizaron. Entonces, dentro de esa realimentación en audio que les estoy haciendo, ahí les estoy mencionando ese tema. Como cuarto está el tema del árbol del problema y el árbol de objetivos. En el árbol del problema encuentro coherencia en sus ideas, pero es muy bueno que le coloquen una secuencia a las imágenes y a las tablas. Imagen número 1, árbol del problema, y en la parte inferior le colocan fuente, 2 puntos, elaboración propia. He visto muchos casos en ese sentido, pero también me he encontrado que el árbol del problema está muy bien diseñado, pero este no tiene coherencia con el árbol de objetivos. Ya lo habíamos mencionado varias veces donde yo les decía a ustedes, todos los elementos negativos que aparezcan en el árbol del problema deben aparecer de manera positiva en el árbol de objetivos. Igualito como aparece el árbol del problema, debe aparecer el árbol de objetivo, pero en un contexto positivo. Si en el árbol del problema aparece falta de registro de la información para el control del inventario, en el árbol del problema debe aparecer buen registro de la información para el control de inventarios. O sea, es muy similar el árbol del problema al árbol de objetivos y he encontrado algunos proyectos que tienen ese pequeño problema. También en el análisis de involucrados veo que hacen una esquematización muy bien de quienes están siendo afectados por el problema, pero a algunos se les ha olvidado enunciar su rol y cómo la problemática realmente los está afectando. Entonces, en esas recomendaciones que les hago de audio, les hago aclaraciones respecto a este tema. Y finalmente, muy pocos de ustedes me están entregando el análisis de las soluciones en función de la matriz de prioridades. Algunos me mandan como una especie de cronograma con los costos, que no es lo que estábamos pidiendo que todas las soluciones se llevaran a un análisis de criterios y que una vez esos criterios estén estandarizados o de manera generalizada para cada una de las ideas, pues entonces tomaran las ideas, les hicieran un análisis a través de la matriz de prioridades, que esta nos arroja unos resultados ponderados matemáticamente, donde nos dice realmente quién de las ideas tiene mayor potencial. Hay otra connotación de alguna manera en este tema de la matriz de prioridades. Algunos también me están mandando el desarrollo de las matrices de prioridades, pero no le generan como una especie de encabezado, un hilo conductor de lo que viene de atrás para poder llegar a la matriz de priorización. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que por lo menos armes en un párrafo donde digan, con base en lo anterior y de acuerdo a lo analizado en el árbol del problema, que conlleva también al desarrollo del árbol de objetivos y en función de sus soluciones se presentan el siguiente análisis a través de la matriz de prioridades para poder generar una posible solución potencial que sea viable de desarrollo para el proyecto. Y todo se enmarca en los siguientes cuadros y viene toda la matriz de prioridades. Son errorcitos pequeños, muchachos, como les digo, apenas, o sea, estamos aprendiendo a redactar, estamos aprendiendo a formular un proyecto a través de unas metodologías,
y es bueno que ustedes tengan presentes estos elementos para cuando ustedes lleguen a formular su trabajo de grado. Precisamente la entrega llegaba hasta el desarrollo de la matriz de prioridades. Yo les dejé unos videos explicativos de cómo se desarrollaba esa matriz de prioridades. Eran 2 videos, estaban allí en la tarea. Entonces, a todos aquellos que ya valoré y a todos aquellos que yo ya les di las recomendaciones, mi sugerencia es que desarrollen propiamente estas recomendaciones. No es una recomendación para que las evacúen inmediatamente. La idea es que las recomendaciones sean subsanadas en la segunda entrega. Para eso tienen, pues ya pasó una semana, a partir de hoy ya nos quedan 2 semanas más para la segunda entrega. Es una segunda entrega un poco más compleja que la primera. Yo diría que es larga, difícil no es, larga sí lo es. Enseguida pasamos a ese tema de la segunda entrega para que expliquemos qué necesitamos allí. Lo otro es que me pareció muy curioso que en algunos trabajos encontrara referencias bibliográficas y no encontrara la cita en los textos. Entonces, habían 3, 4 referentes bibliográficos al final de la entrega, pero cuando uno se iba para la problemática, el análisis de involucrados o en el desarrollo de la matriz de prioridades, uno no encontraba citaciones. Entonces me pareció muy curioso eso. Entonces todos aquellos que de alguna manera tienen esa falencia, por favor citar bajo norma APA, y todo lo que les había explicado en relación a las citas de paráfrasis, citas de texto o autor, ¿cierto? Para que lo tengan presente y el proyecto quede bien organizado. Justifiquen párrafos, por favor, no los dejen así a la deriva. No les estoy pidiendo, digamos, una estructura muy rigurosa como para que ustedes no lo tengan en cuenta en la presentación del documento. Y por último está la observación de enviar las entregas por separado. ¿Esto qué significa? Me envían el documento Word organizadito, pero aparte me envían otro documento, puede ser en Excel, como es en el caso de la matriz de prioridades. Siempre es bueno que envíen la información, compañeros, en un solo documento. ¿Por qué se los digo? Porque a veces se me genera dificultad para abrir hipervínculos. A veces cuando ustedes envían la información con un hipervínculo, el hipervínculo está directamente ligado a sus archivos en su PC, no en el mío, lo cual no permite abrir la información y no me da una perspectiva clara de qué realmente pasa en la información que ustedes enviaron. Entonces, a los que les pase, yo les envié un comentario diciéndoles que les daba una valoración por esa entrega. Una vez me enviaran la información faltante, pues hago el reajuste de la valoración como tal. Entonces, en ese sentido, chicos, esas son mis recomendaciones de las entregas como tal. Como les digo, apenas voy en el 50% del grupo porque ustedes son un grupo numeroso. Ténganme paciencia, les pido disculpas, muchachos, por la demora, pero es que es fuerte el trabajo. Como les digo, yo soy el docente de formulación y evaluación de proyectos del pregrado y del posgrado y adicionalmente soy asesor de trabajos de grado para el posgrado y para el pregrado. Entonces son muchos los proyectos que tengo que leer, no es una disculpa, lo único que les estoy diciendo es ténganme paciencia, yo no les voy a cambiar sus ideas, simplemente les estoy dando recomendaciones en función de la forma y en el fondo son cambios muy pequeños, muy mínimos que no les va a entorpecer todo lo que vienen realizando. Tengo una manito levantada, es Luz María Ruiz. Adelante, Luz, te escucho. Hola, profe, buenas noches. Buenas Profe, noches.
De los dos archivos, cuando tú hablas de esos inconvenientes, simplemente cuando se envía un hipervínculo, pues para abrir otro que tú dices que no da, o es porque no se pueden enviar los dos archivos por aparte, sino que, por ejemplo, en mi caso, la matriz de priorización, como yo te había mencionado en una ocasión, la hice en un archivo Excel por aparte, pues como para dar más claridad, por ejemplo, a lo de las fórmulas y todo eso, pero envié pues no hipervínculo, sino archivo como tal. Ah, ok. No, mira, no tengo problema con que, bueno, digamos que sí. Eh, si envían un archivo por aparte, para uno poder entender qué fue lo que hicieron, eso se puede solucionar muy fácilmente cuando voy a transferir un archivo, una información de Excel a Word. Entonces, ¿qué podemos hacer? Uno copia la información de Excel y cuando se la lleva uno para Word, uno le dice pegado especial y inmediatamente aparece como hoja de cálculo. Cuando uno hace ese procedimiento, en el Word aparece como una imagen, pero uno le da doble clic a la imagen y él la abre como Excel. Entonces allí podré yo ver todos los cálculos al respecto. Yo preferiría que hicieran eso. Si envían los dos archivos por aparte, no tengo ningún inconveniente. Lo que pasa es que es mil veces mejor ver un documento completo con el hilo conductor para uno tener una facilidad de la interpretación de la Sí, claro información. que, por ¿Correcto, Luz? ejemplo, ajá, antes de llegar a eso, al final, pues por decirlo así, coloqué lo del párrafo conductor o algo así como lo que tú dices, de decir, bueno, la matriz de priorización la encontrarás en el Excel que junto a este Word tienes tarea. O Mm, sea, no es como así pues de una porque no se sabe de dónde salió, sino que todo al final pues se lleva como a eso. sí, no, está bien, pero es una recomendación. Lo que pasa es que me encontré con algunos proyectos que la matriz me la colocaron con Ah, hipervínculo y no. no la pude ver. Ah, Entonces vale. ahí sí tengo Sí, no. dificultades. Ah, ¿Listo? vale. Listo, pero entonces no hay inconveniente pues como que sea así, si hay un hilo conductor que se sabe que lleva eso. No hay inconveniente, pero no es la preferencia. ¿Correcto, Luz? Vale, listo, profe. Pero entonces, por ejemplo, para una segunda entrega ya podría ahí hacer lo que tú dices. Sí, claro, no hay ningún lío. Un Ah, solo listo. documento como preferencia, listo. Listo, profe. Mil gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna recomendación, sugerencia, preguntas que tengan al respecto de lo que yo estoy mencionando hasta el momento? Compañeros. Bueno, Profe, sí, eh, contame. o sea, ¿es obligatorio uno poner las fórmulas o eso? ¿O con las imágenes o los cuadros es suficiente? No, con las imágenes y los cuadros es suficiente porque fácilmente se interpreta la matriz de priorización, eso no hay inconveniente. Ya para temas de fórmulas y demás, si estuviéramos en otro curso, por ejemplo, puedes darse el caso que los que utilizan en este momentico Canvas al final, al ver los estados financieros, ahí sí vamos a tener que necesitar las fórmulas, ¿correcto? Listo, gracias, profe. Con gusto, Wilson. Bueno, compañeros, segundo momento. Ya llevamos una semana eh, para la segunda entrega. Recuerden que son 3 semanitas, ya pasó una semana, comenzamos la segunda. Espero que la hayan comenzado súper bien. Les voy a compartir pantalla, por favor me avisan cuando la estén viendo. ¿Ya Profe, la ya están? sí se ve. Bueno, muy bien. Sucede entonces lo siguiente. Esta es nuestra tarea, este es nuestro segundo avance. Yo ya les había mencionado, digamos, en un primer encuentro, que marco lógico era común desde el punto de vista de la problemática para todos. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Y creo que hayan entendido bien la información.
Dependiendo de cómo hayan analizado la matriz de priorización, vuelvo e insisto, si esa solución da específicamente para establecer un nuevo producto, un nuevo servicio o mejorar un producto o un servicio ya existente, y en su mente, en su pensar o en su estrategia de alguna manera pretenden de alguna manera generar ingresos, diseñar ingresos. La mejor metodología que deben de seguir es a través de modelos de negocio o estructura Canvas, ¿cierto? Pero, por el contrario, si la connotación es más un tema investigativo para lograr determinar si ese contexto investigativo tiene una solución que impacta socialmente en la empresa, entonces deben de continuar con el marco lógico. Entonces vamos por partes. Aquí en la segunda entrega, lo que van a hacer es atender inicialmente a las recomendaciones y sugerencias por Carlos Villegas. Hay que hacer una inteligencia de necesidades o mercados para ambas metodologías. Pero en el caso del marco lógico hay que hacer el desarrollo de la estructura analítica del proyecto, que es otro mapa mental, que los insumos para esa estructura analítica del proyecto son el árbol del problema y el árbol de objetivos. Por eso esto tiene que tener una coherencia para poder desarrollar la estructura analítica del proyecto. Obviamente antes de la estructura analítica del proyecto viene el resumen narrativo, que es la descripción de las actividades en función de los fines, de los componentes y de las actividades, que estoy hablando específicamente de la estructura analítica del proyecto. Cuando esto está listo, entonces sí desarrollamos la matriz. O sea, hace que del resumen narrativo, todas esas actividades que salen del resumen narrativo se llevan a una matriz, y por lo general uno la diseña en Excel, donde uno coloca las actividades, los indicadores. Una vez se colocan los indicadores, se colocan los medios de verificación, y cuando hablamos de medios de verificación es cómo se va a recoger la información. Si a través de una encuesta, si a través de una entrevista, si a través de la observación, a través del ensayo y del error. Hay muchas técnicas para la recolección de la información. Y finalmente viene el tema de supuestos. Los supuestos no es más que los riesgos. Si son riesgos financieros, políticos, económicos, legales, culturales, ambientales. Pero no es solamente una cuestión de llegar y chulear como en una lista de chequeo, este es un riesgo, este es otro y ya, no. Hay que dar las explicaciones del por qué es un riesgo para la actividad. Yo debo mirar cada actividad y esa actividad si tiene un riesgo, ¿cierto? Dependiendo de la clasificación del riesgo que ustedes elijan, hay que darle un contexto, una breve descripción en qué consiste ese riesgo. Hasta ahí llegaría la entrega para los que decidan continuar con la metodología de marco lógico. Luego, ¿qué viene? El tema de los que realmente no dijeron, no me voy por el lado del marco lógico, sino que me voy por el lado del Canvas o modelo de negocio. El modelo de negocio, yo no quise hacer la estructura muchísimo más larga de lo que realmente debería de ser, porque cuando nos vamos por una metodología de desarrollo empresarial, habría que escoger la metodología propia de lo que es un plan de negocios. Y un plan de negocios contiene una inteligencia de mercados, contiene un estudio de mercados, el diseño de un plan de mercadeo y el diseño del plan de ventas. Luego el diseño operativo, luego el diseño administrativo y legal, y por último el diseño financiero. Entonces aquí, de alguna manera,
un poco menos largo, pero también es un poco dispendioso. Utilizamos la metodología de modelos de negocios Canvas del señor Osterwalder, que fue el precursor de esta metodología para reducir lo que es un plan de negocios a modelos de negocio. El modelo de negocios trae 9 bloques. Yo les subí esta cartillita fue diseñada por este Pechito, con el fin de que ustedes como estudiantes tuvieran una claridad propia de 2 momentos que debe tener el modelo de negocio. El modelo de negocio establece 2 momentos. 1, el diseño del mercado. Y 2, el diseño de la estructura interna del negocio. Para el diseño del mercado tenemos básicamente 3 bloques: segmentación del cliente, relaciones con el cliente y canales de comunicación con el cliente. Para el diseño interno del negocio tenemos también 3 momentos. Están el tema de las actividades claves, cuáles van a ser las actividades que se van a diseñar para producir un producto y o servicio. Los recursos claves, cuando hablamos de recursos claves es talento humano, medios tecnológicos, recursos de dinero, ¿cierto? Y tenemos las alianzas estratégicas que se deben desarrollar para poder entregar precisamente ese producto, ese servicio que se quiere llevar al mercado. Puntos en común del modelo de negocios: la propuesta de valor, la estructura de costos y cómo se va a hacer sonar el flujo de caja, en este caso la generación de ingresos. Ahora, ¿qué es lo común en el diseño Canvas? En una sola hoja uno diseña un modelo de negocios. Pero en este caso no vamos a hacer eso sino hasta el final. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que llenar la cartillita que yo les monté allí, completica, justificando estos 9 bloques. Hay que llenar esa cartilla, completica. Una vez esa cartillita esté llena, les sugiero que las respuestas de esa cartilla la trasladen al documento que venían desarrollando de la problemática. Debajo de todas esas respuestas me van a colocar el resumen de los 9 bloques del modelo de negocio, ¿cierto? Entonces, esa es la estructura básica de las 2 metodologías y lo que debemos entregar para el próximo 12 de marzo. Creo que esa es la fecha, sí, 12 de marzo. Ahora, hay otra actividad que es muy puntual, que es la actividad de English Speak English. Yo que les sugiero y que les recomiendo, muchachos, primero concéntrense en el desarrollo de esta actividad. Cuando ya estén enterados de todo ese desarrollo, ahí sí pasen a la actividad del inglés. Esa actividad del inglés, yo estuve revisando, pues mientras revisaba las entregas de ustedes en estos días, me encontré que ya como 2 o 3 personas realizaron esa actividad del inglés. Si de acuerdo a lo que yo acabo de mencionar, consideran que deben hacer las correcciones del caso, para los que ya la enviaron, la pueden volver a hacer o la pueden complementar. No hay ningún inconveniente con eso. Yo deshabilito simplemente, deshabilito esa entrega, les vuelvo a habilitar la entrega y pues vuelven y la montan. No tienen ningún problema con eso. Al fin en cuenta, esa actividad la voy a dejar abierta también hasta el 12 de marzo. Hasta el 12 de marzo yo voy a corregir la fecha para que ustedes tengan pues ese tiempito de holgura para hacer los ajustes del caso. Muy bien. ¿Se entendió qué es lo que se debe hacer en esta segunda entrega, compañeros? ¿Hay alguna pregunta relacionada con el tema?
La segunda entrega que tenéis corregido, pues la primera, ¿cierto? O sea, si estoy todavía en ese proceso de las correcciones de la primera. A algunos ya les envié comentarios, más o menos como al 50% del grupo. Me queda faltando otro 50% que espero evacuarlo entre mañana y el miércoles, ¿cierto? Pero eso de alguna manera no les va a impedir el desarrollo de esta segunda entrega, porque si ustedes seleccionaron una idea de las tantas que analizaron en la matriz de prioridades, entonces con esa idea se van por marco lógico o por el desarrollo empresarial. ¿Correcto hasta ahí? Ah, ok, profe, gracias. Con mucho gusto. ¿Qué otra pregunta tienen? Profe, Elaine, dime. le pregunto, nosotros estamos haciendo el desarrollo, pero según lo que usted me acaba de explicar, nosotros ya hicimos, por ejemplo, empezamos a hacer la estructura analítica del proyecto, y entonces están las actividades, seguían los componentes, y usted ahorita estaba diciendo que primero se hacía el resumen narrativo, y nosotros hicimos el análisis de la estructura estructural, el análisis, ¿cómo se dice? Espérame, yo reviso. Estructura analítica del La proyecto. estructura analítica del proyecto y luego el resumen narrativo, en eso vamos. Pero según lo que usted acaba de decir, sería como al contrario. Y lo que leímos nos daba como para hacerlo en ese orden. Bueno, lo primero que hay que hacer, como les digo, es hacer un estudio de necesidades. Vamos a mirar primero eso, permítame en un momento. 20, 46, 100, 117. Bueno, vamos a ver acá si me da 100. Muy bien, a ver si sí, ya llegué a la página 99, listo. Aquí llegué a la estructura analítica del proyecto. ¿La están viendo bien? Sí, sí se ve. Compañeros. Bueno, muy bien. Entonces, como les digo, lo primero que hay que hacer es un estudio de necesidades. ¿En qué comprende ese estudio de necesidades o ese estudio de mercados? Que en ambas metodologías yo las considero que es lo mismo. El estudio de necesidades es buscar información en las fuentes que ustedes lo consideren, en las fuentes que ustedes los consideren, revistas, libros, bases de datos, San Google, colombianos. Cuando hablo de revistas pueden ser información que ustedes saquen de la revista Dinero, pueden ser estadísticas, pueden ser gráficos, ¿cierto? Enseguida hacemos un ejercicio, por ejemplo, a través del programa de transformación productiva que tiene información muy puntual, ProColombia. Pero ¿a qué hace referencia el estudio de necesidades? Yo quiero que hagan un análisis muy corto, no muy profundo. Podría ser un análisis mínimamente de una hoja, ¿cierto? Y de ahí para adelante lo que ustedes consideren. Pero el estudio de necesidades por lo general abarca tendencias. Uno mira hacia atrás, mira el hoy y mira el futuro. ¿Para dónde va la digitalización o para dónde va, por ejemplo, la alfabetización digital? ¿Por qué los estudiantes hoy manejan a la perfección su celular, pero no manejan a la perfección las herramientas digitales para su, digamos, su aprendizaje, ¿cómo llamarlo? Del diario vivir, por decirlo de alguna manera. Entonces, si uno mira y si uno de alguna manera es lector, entonces uno mira esa tendencia. El aprendizaje basado con herramientas digitales va para arriba o va para abajo. Uno diría que en este momentico va para arriba por la condición en la que estamos de manera mundial, pero ya sabemos que la condición no va a pasar, no va a desaparecer, porque es una pandemia
muy similar al tema de la gripa. La gripa cuando llegó para quedarse y para quedarse para toda la vida. Lo mismo va a pasar con esto. Llegó para quedarse y se va a quedar para toda la vida. En algún momento la sociedad va a tener que tener, digamos, entre comillas, una interacción social, ¿cierto? Ya la estamos teniendo, sabemos que no hemos cambiado, vamos a seguir en las mismas condiciones. Inclusive ahora en las noticias mencionaban un tema de que han vuelto a aumentar los casos en Europa, y eso es porque la gente o digamos los gobiernos están bajando la guardia. Entonces, eso nos va a obligar a seguir en nuestras casas, eso nos va a seguir utilizando las herramientas tecnológicas, vamos a seguir trabajando como teletrabajadores. Entonces, cuando uno encuentra la información y encuentra estadísticas que la cosa va para arriba o que va para abajo o que se está estabilizando, y uno encuentra gráficas y esas gráficas explican la condición del antes, del hoy y del después, eso genera una oportunidad de negocio. Y a eso es lo que hace referencia un estudio de necesidades o una inteligencia de mercados. Inteligencia de mercados implica buscar información para encontrar huecos, oportunidades por donde un posible proyecto puede navegar para encontrar menos resistencia o menos barreras y posicionar el producto o el servicio o la mejora que se quiere desarrollar en el proyecto. Entonces es importantísimo que esa inteligencia ustedes me la plasmen en un documento. Y ese documento, como les digo, una hojita que diga para dónde es que va la cosa. Así de sencillo. ¿Cuál va a ser el futuro de lo que ustedes plantean como solución? Por eso todo parte de la solución y por eso hicimos el desarrollo de la matriz de prioridades. ¿Para dónde va la vaina? ¿Cierto? Si se va a quedar estancado o no. Hay información que ustedes pueden filtrar. Ya hablamos de las bases de datos, de buscar información, de citar. Este tema de la inteligencia de mercados no es con sus ideas propias. Sí es directamente con la citación de los autores que ustedes encuentran. Una vez hagan ese estudio de necesidades, entonces se vienen para la estructura analítica del proyecto. Fíjense en que en el medio vuelve y aparece la solución principal. Aquí se coloca la solución principal. Y todo lo que ustedes ven aquí en primer plano son los elementos de componentes, son los productos. Y aquí se van a desarrollar todas las actividades para lograr ese producto. Fíjense que un producto son las viviendas construidas y entregadas. Pero, ¿cuáles son las actividades que yo debo desarrollar para poder lograr este producto? Adquirir terreno, realizar obras, realizar construcción, realizar urbanización. Adicionalmente vienen realizar la terminación de la vivienda, realizar las instalaciones domiciliarias y realizar obras complementarias. Todas son actividades. Por eso es importante esta estructura analítica del proyecto. ¿Por qué? Porque una vez uno esquematice cuáles son los productos, que los llaman componentes, y cuando uno esquematiza cuáles son las actividades, uno le da orden a esas actividades. Aquí viene el resumen narrativo, que es simplemente una redacción corta de lo que consiste la estructura analítica del proyecto. ¿Cómo así? Fíjense en que se da un orden en función de fines que corresponden a los efectos, el propósito, que es la idea solución, mejores condiciones habitacionales en las Margaritas, los dos productos que se van a realizar, viviendas unifamiliares construidas y entregadas a la población, y el otro producto que son las campañas de información, capacitación y sensibilización. Fíjense en que el producto número 1, o sea, es el C1,
todo lo que tenga que ver con C1 o por lo menos con la numeración 1 son todas sus actividades A11, A12, A13 hasta la A112. Hasta la A112. ¿Por qué? Porque tienen el 1. C1, componente 1, producto 1, sus actividades son adquirir terreno, realizar obras previas, o sea, es que se le da una numeración a estas actividades que estoy señalando acá, a estas primeritas. Y viene un producto C2, campañas de información, que tiene solamente dos actividades, diseñar la campaña y ejecutar la campaña, que son las dos que están aquí al final. ¿Qué se me hicieron? Aquí están, A21 y A22, diseñar la campaña y ejecutar la campaña. A esto se le conoce como el resumen narrativo, ¿cierto? Es simplemente una organización. ¿Para qué esta organización? Para construir la matriz, que está por aquí abajo, fíjense. Entonces aquí ya empieza el tema de la matriz de marco lógico. Entonces en la matriz aparece nivel, los de fin. ¿Qué es el fin? Esto que ustedes tienen acá, fin 1 y fin 2, que vienen de los efectos, ¿cierto? Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la familia de las margaritas, disminuir el riesgo sanitario en las margaritas. Hay dos fines porque hay dos efectos. En ese orden de ideas, entonces esos dos fines se traducen específicamente. Entonces aquí tienen fin 1 y fin 2. Y ese fin 1 se traduce en dos actividades, ¿cierto? A ver, aquí hay 4, aquí aparecen tres actividades para fin 1, fin 1, al final, esto es un indicador, indicador. Entonces, al finalizar el proyecto, el barrio Los Andes ha mejorado niveles de violencia intrafamiliar en el 20%. Fin 1.2, otro indicador para fin 1.1. Al finalizar el proyecto, el barrio Los Andes ha mejorado niveles de seguridad ciudadana en un 30%. Para fin 2, hay estos indicadores. Al finalizar el proyecto, el barrio Los Andes ha mejorado niveles de hacinamiento en el 20%. Y aquí viene la meta final. Quiero hacer una claridad con este tema de los indicadores. Los indicadores ustedes los diseñan como unos supuestos. ¿Por qué? Porque esto es un diseño, esto no es una ejecución del proyecto. Y quiero que sean en formulación y evaluación de proyectos, compañeros, uno tiene que diseñar en condiciones pesimistas. No quiero que se me vuelen ni sean muy imaginativos en esos temas de indicadores. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que mirar desde el punto de vista de la afectación del público y me hago entender con lo siguiente. Supóngase que ustedes en el proyecto tienen un público alrededor de 15.000 o 40.000 personas que están siendo afectadas por el problema. Entonces ustedes se tienen que preguntar, ¿será que somos capaces de atender a tanta gente con la solución que estamos planteando en este proyecto? Entonces ustedes tienen que segmentar, porque las capacidades que tenemos no alcanza para tanta gente y además el recurso disponible para el desarrollo del proyecto tampoco es tanto, hay limitaciones. Entonces uno empieza a hacer como unos cálculos adrede. ¿Esto qué significa? Si le sacamos a esto el 1%, ¿cuánto es? Es que todavía es mucho, entonces mérmele el porcentaje. No, es que sí podemos, entonces súbale el porcentaje si puede con más. De acuerdo a esa segmentación que ustedes hacen, entonces diseñan los indicadores. Que fueron 400 de esos 40.000. Bueno, de esos 400, entonces, ¿a cuántos realmente le vamos a mejorar el nivel de violencia intrafamiliar? ¿A cuántos le vamos a generar un nivel de seguridad ciudadana? Así es como se diseñan los indicadores. Cuando ya tengan listos los indicadores,
Una cosa es el indicador diseñado y otra cosa es la meta. Puede que la meta coincida con el indicador diseñado, pero si la meta final es mucho mayor que el indicador diseñado, también lo pueden hacer. Recuerden, chicos, que ustedes aquí están aprendiendo sobre una metodología puntual. Ya cuando lo ejecuten, para poderlo ejecutar, deben de tener el presupuesto en la mano. Y el presupuesto, cuando sea ejecutado, debe de alguna manera concordar o casar con esos indicadores diseñados. Luego, ¿qué sigue? Después de tener la meta, entonces aquí viene resultados parciales. Esto no me lo van a montar porque vuelvo e insisto que esto es si se va a ejecutar el proyecto. Entonces es importante que lo sepan para que no me monten esto del resultado parcial. Por aquí abajo viene, permítanme en un momento, resultado parcial. Vienen indicadores desde el punto de vista cuantitativo, números, si de pronto esas actividades requieren de una inversión. Aquí las actividades para el desarrollo del producto, lógicamente, requieren de un presupuesto. ¿Cuál es el indicador que se va a ejecutar? En platica. Entonces necesitan de alguna manera el tema de ejecución presupuestal. Medios de verificación, lo que yo les decía, fuente de información, entonces de dónde van a sacar, qué van a diseñar para registrar la información y que muestren evidencia. Y el medio de verificación es si es encuesta, si van a hacer un análisis estadístico como la tabulación, van a establecer, por ejemplo, elementos métricos a través de un histograma de frecuencias, un diagrama de dispersión o un diagrama de Pareto, que son elementos estadísticos para poder mostrar evidencia de cómo realmente se está ejecutando el indicador, qué frecuencia van a utilizar, si van a medir mensual, si van a medir semestral, si van a medir anual y quiénes van a ser los responsables de esa medición. Para terminar, la matriz de marco lógico, entonces vienen los supuestos, lo que yo les mencionaba ahora. Esos supuestos están por acá, medios de verificación, por acá están, aquí viene, bueno, me falta el tema de los riesgos, pero también en fundamento a los supuestos. Entonces, lo que yo les decía ahora, no es simplemente chulear los riesgos, ¿cierto? No es simplemente chulearlos. Ahí mismo, dentro de la celda que ustedes diseñen, más bien en vez de colocarle un chulito o una X, hagan una descripción corta de cuál es el riesgo social, político, si es un tema de normas, y aquí pues un riesgo de corrupción o un riesgo de desabastecimiento de recursos monetarios, no sé, dependiendo precisamente de lo que ustedes estén diseñando. Hasta ahí llega el tema de la entrega de marco lógico. Espero haber resuelto tu pregunta. ¿Quién fue? Alexandra fue la que me hizo la pregunta. Sí, señor. Eso. Alex, ¿y resolví tu pregunta? Sí, nos falta un paso muy importante. Lo que estaba yo acá pensando es que nosotros, o sea, cuando usted saca los componentes, usted hace todas las actividades, en realidad nosotros hemos hecho como mucho análisis y dentro de ese análisis que hicimos prácticamente estábamos resolviendo el punto anterior, sino que no lo dejamos escrito. Entonces, eso lo tenemos que hacer, pero cuando usted saca los componentes, usted genera las actividades, esa actividad le genera un componente, ¿cierto? Que yo vengo a ver es como lo mismo que un indicador, ¿o no? ¿Cuál es la diferencia entre componente e indicador, profe? Bueno, mira, es que es muy sencillo. El componente es un producto y cuando yo hablo de producto, llámese elemento tangible o intangible. En este momentico yo a ti te estoy prestando un servicio que es totalmente intangible, te estoy transmitiendo la información, ¿cierto? Es intangible, pero tú percibes la calidad de la información dependiendo de tu juicio.
Entonces, cuando yo digo voy a prestar el servicio de asesoría y consultoría, ese es mi producto, porque es un servicio. Ahora, mi indicador. ¿Cuál es mi indicador? Ustedes son 94. Prestar esa información con calidad a los 94 estudiantes de formulación y evaluación de proyectos. Pero veo que en este momento no son 94, sino que son 32 en línea. ¿Cuánto es 32 de 94? 32 dividido 94, el 34%. O sea, hace que mi indicador no es tan alto. ¿Por qué? Porque quién sabe qué condiciones no fueron, a lo mejor el día de hoy no era la mejor para citarlos a ustedes a darles estas explicaciones. O puede ser que esa no sea la razón. A lo mejor es que llegan muy cansados a la casa y a las 9 de la noche ya lo que quieren es acostarse. ¿Sí me hago entender, Alexandra? Esas son las condiciones de diseño que yo debo tener en cuenta. Sí, 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 sí. Sí, comprendo. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene preguntas? Luz, todavía tienes la manito levantada. ¿Me vas a preguntar algo? No, profe, eso se quedó así. Ah, listo, muy bien. Soreli, dime. Profe, sí, tengo una pregunta. Cuando uno llena el cuadro, uno debe hablar en porcentajes, o sea, debe poner los porcentajes. Pues a ver, ¿qué te digo yo? No es necesario, ¿cierto? Porque uno cuando apenas está diseñando, uno como que tiene temor de montar un porcentaje. Por eso les hablo de que hagan el diseño en condiciones pesimistas. Si de pronto les da esa, ese pique, les pica, les rasca de poner el porcentaje, mi sugerencia es que coloquen un porcentaje moderado. No se soplen con la cifra. Que el 50%, eso ya es muy alto. Entonces les sugiero un rango, no sé, entre el 0 y el 20% puede ser. O si no van a colocar porcentaje, pues entonces hablan de un contexto monetario. O a veces, digamos desde el punto de vista de la medición, dicen los expertos que no todo se tiene que medir. Entonces, cuando todo no se mide, hay que hacer medición cualitativa. Y la medición cualitativa simplemente se expresa en palabras. Prestar el servicio de acompañamiento en psicología al menos a 2 familias. ¿Qué estoy haciendo allí? Utilizando una combinación de cualitativo-cuantitativo. ¿Sí me hago entender, Soreli? Sí, señor. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Profe, hola. Hola. Yo te quería preguntar si la actividad de inglés se entrega unificado con el documento de la primera y segunda entrega o por aparte. Sí, señora, qué buena pregunta esa. Es importantísimo y se me había olvidado y gracias por recordármelo, Flor. La primera entrega se debe anexar a la segunda. O sea que ya no es un documento de 10 hojas, sino un documento a lo mejor de 30, 40, 50 hojas. O sea que tanto la primera como la segunda se entregan un solo documento con las correcciones que les mencioné y con el desarrollo de esta segunda entrega. ¿Correcto, Flor? Sí, profe. ¿Y la actividad de inglés también va junto con esas o esa sí es por aparte? Esa sí es por aparte, la montas en el link correspondiente. Eso sí, el 12 de marzo las subes todas dos, ¿correcto? Listo, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. Julián. Profe, pregunta, ¿se debe dar entonces por sentado que se debe descartar la matriz de marco lógico para un proyecto que, por ejemplo, va orientado a la creación de una nueva línea de producción en una empresa, por ejemplo? Yo te sugiero que
Para una nueva, a ver, cuando me hablas de una nueva línea de producción, me estás hablando de una Listo. posible línea de negocios. Míralo de esta manera, profe. Se produce una materia prima para ser transformada, pero la empresa no la transforma, simplemente que esta materia prima se puede mejorar y de alguna manera se puede aprovechar el valor agregado que puede resultar producto de esa mejora. Y esa mejora es para la venta. Sí, claro. Entonces, si descartemos marco lógico. Ok, Total. perfecto. Correcto. Listo, profe, mil gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Sí, profe, o sea que, ay, me confundí. Pues el proyecto de nosotros es como, pues transformar las botellas P en hilos. Eso sería entonces por el marco tradicional. Si tú lo que quieres es generar un impacto ambiental que tiene más una connotación social y que vas a hacer la investigación precisamente para generar elementos de concientización ambiental, marco lógico, pero por el contrario, si tú lo que quieres es que ese PETS se venda, genere ingresos, te sugiero desarrollo empresarial a través de modelo de negocios. Ah, ok, profe. Es lo que quieras. Ok, profe, gracias. Profe, ahí. Entonces, en mi caso, que es, por ejemplo, el mejoramiento de un sistema de costos para atraer más clientela, eso sí se puede por marco lógico, porque la intención es mejorar para atraer algo, no para vender. Sí, así es. Vale, profe. Así es. Bueno. Julián, otra vez. Pregunta. No, profe, no hay ningún problema. Lo que pasa es que sí, nuestro grupo, ya habíamos empezado a diseñar el resumen y esta estructura de diseño por medio de la metodología de marco lógico, pero tenemos que replantearnos en ese aspecto, profe, es eso. Bueno, pues... Porque, profe, le veía forma, la verdad que le veía forma por medio de la metodología de marco lógico. Claro está A que pesar de sí, ser, pues, a ver, si lo que quieres, uno puede voltear la torta, se puede hacer de las dos maneras, pero es decisión de ustedes, porque uno a través de marco lógico, uno lo que le muestra a la empresa es, por marco lógico, uno le muestra a la empresa, vea, estas son las actividades que hay que desarrollar, estos son los productos que se pueden entregar. Este es el presupuesto que se puede generar para montar esa nueva línea de producción, pero hasta ahí, no más. En cambio, por modelo de negocios, ustedes le pueden decir a la empresa, vea, este es el producto que se va a entregar. Esto es lo que se necesita para montar la línea de producción. Estos son los costos, pero a futuro los ingresos que se generan por esa nueva línea de producción son estos y el flujo de caja que podríamos obtener es este. Ustedes deciden. Julián. no, definitivamente sí suena más atractiva la metodología Canvas, el modelo Canvas en ese sentido. Ok, Definitivamente. Julián, listo. Muy bien. Gracias. Bueno, César. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, yo sí le quiero pedir a usted como un consejo. Nosotros estamos con el tema de lo de un análisis de la facturación electrónica en el municipio. ¿Usted cómo lo ve, como por el marco lógico o por el Canvas? Entiendo que por el Canvas puede ser un modelo de negocio porque pues nos podríamos convertir en pues como en también en algo de asesorías. Y por el Sí. marco lógico, por el tema de, pues, cómo implementarle a las empresas para que desarrollen bien eso.
Entonces, a ver si de pronto me puedes, pues, como sacar ahí decía. Pues, César, la cosa es muy sencilla. Sabemos que está de moda el tema de facturación electrónica por temas de impuestos, porque la DIAN así lo está exigiendo y así de alguna manera se optimiza la eficiencia de la recolección de la información de la DIAN. Sí, señor. Si ustedes lo que quieren es montar un outsourcing, y cuando yo hablo de outsourcing es que ustedes van a prestar servicios como terceros para darle asesoría y consultoría a las pequeñas empresas, eso es un negocio y como tal, siendo negocio, se van por Canvas o modelo de negocios. Pero si ustedes lo que quieren es mirar cómo la facturación electrónica tiene viabilidad en el ejercicio interno de las empresas para ver si realmente funciona o no, sin una connotación comercial, marco lógico. Vuelvo e insisto, ustedes deciden. Listo, profe. ¿Correcto, César? Sí, profe, claro, muchas gracias. Con mucho gusto. Muy bien. ¿Algo más, compañeros? Profe, hola, con Sandra. Hola, Sandris, ¿qué más? Bien, profe, nosotras que lo único que estamos, pues lo que estamos haciendo es organizar el sistema de compras de una empresa porque no tienen sistema de compras. Eso es marco lógico y listo. Correcto. Ok, profe, ¿cómo hago para pedirle una cita? Porque yo le envío un correo y no sé si de pronto no lo vio o no recuerdo bien cómo hago para pedirle citas para una asesoría. Ve tan charro, Sandra, sabiendo que todos los que me escriben, tú me escribiste por Skype. No, le escribí al correo, pues no sé, le escribí al correo, Ah, le respondí un correo que nos envió, creo que fue del primer encuentro sincrónico, no recuerdo bien. Entonces, no sé, y pues al final terminamos el trabajo y así lo enviamos. Pero sí me gustaría como hablar con usted, porque pues entiendo como un poquito más cuando habla así como personalmente. Sandris, no, escríbeme por Skype que a todos les contesto más fácilmente por Skype. Algunos aquí pueden dar evidencia que les contesto más fácil por ahí que por el correo Eso es electrónico. verdad. Ah, listo. Entonces le voy a escribir Listo, para una escríbeme cita, por profe, Skype, para hacer. que pues yo normalmente en el día tengo mucho que hacer en el trabajo, pues sobre todo por ser docente de tiempo completo de la universidad, tengo que hacer muchas cosas administrativas. Pero yo inmediatamente veo que hay un mensaje en el Skype, inmediatamente lo logro abrir cuando lo detecto y le contesto inmediatamente a quien me necesite. Entonces, si tengo inclusive tiempo y cuando me piden la cita, ahí mismo les pregunto, si quieres ya, y entonces ahí mismo nos Listo. conectamos. Listo, profe. Entonces yo le escribo para poder empezar a hacer todo esto. Dale, Carlos Villegas 534 por Skype, listo. Listo. Bueno, compañeros, ¿algo más? Y si no, para que nos vamos a descansar. Bueno, creo que no. Profe, muchas gracias. Con mucho gusto. No está de más recordarles, haciendo evocación a lo que Sandra me dice, usen ese canal para que se puedan comunicar mucho más fácil conmigo en caso de que requieran una asesoría. Yo les doy pues el espacio y allí conversamos y miramos cuál es la inquietud. Chicos, vuelvo e insisto, ténganme paciencia. Yo espero tener toda su valoración de aquí al miércoles. Lo tengo que hacer como sea, pero eso no les va a afectar el desarrollo de lo que vienen haciendo. Ya ustedes tomaron una decisión y yo voy a respetar esa decisión. Lo único que haré es encaminarlos como tal en esa decisión que tomaron. Entonces, no se preocupen. Y las recomendaciones, como lo mencionábamos ahora,
se entrega la gestión de las correcciones de la primera parte, seguidamente de lo segundo, en un solo documento, Para todos, una feliz noche, Dios me los bendiga, cuídense mucho, cuiden a sus familias, un abrazo enorme para todos, lástima que no los esté viendo, rico para ustedes que me están viendo, que me conocen quién soy, lástima que yo no los pueda ver, que mejor dicho, estoy muy triste por eso, muy berracos, berriondos, que no me quieren abrir sus cámaras, berracos estos, pero bueno, hay que respetar su intimidad, qué cosita. Bueno, cuídense mucho. Bueno, Un abrazo, profe, que gracias. descansen, Igual. una Gracias, feliz noche. profe. Chao. Muchas Gracias, gracias. Hasta luego. Chao. Profe, muchas gracias. Que Dios lo Con bendiga. mucho gusto, con mucho gusto.